Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva cita en Manzanares 10 Televisión de Turno de Palabra, el programa que cada mes da el turno de palabra a las portavoces de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Manzanares, UCIN, Partido Popular y Partido Socialista, para tratar lo abordado en la sesión ordinaria previa de Ayuntamiento Pleno, en este caso el pleno correspondiente al pasado mes de junio. Hablamos en primer lugar con la portavoz del Grupo Municipal de Unión de Ciudadanos Independientes UCIN, Pilar Maeso Jareño. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Vamos a hablar de ese pleno del pasado mes de junio, de hace unos días, de la pasada semana, para analizarlo. Un pleno que, ¿qué valoración general hace su grupo, Pilar? Bueno, el pleno transcurrió prácticamente por unanimidad, se aprobaron absolutamente todos los puntos, menos uno, en el que mi grupo se abstuvo, que era por el tema de la empresa contratada para la zona azul. En ese tema nos abstuvimos porque es que de todo lo que esa empresa había ofrecido para conseguir ese contrato, pues resulta que hemos perdido gran parte de lo que ella nos había dicho que iba a hacer. Ya se perdieron los walkie para la policía, aunque ya nos dijo el señor Nieva que los walkie ya los tenía la policía, y ahora pues se ha perdido. Si se iban a gastar 29.000 euros en cámaras, pues no se van a gastar, se van a gastar nada más que 10.000, porque los 19.000 restantes, 19.000 y pico, son por las pérdidas que ha tenido la empresa por esta pandemia. Entonces, sí, para compensar. La supresión de la zona. Entonces, igual que nos abstuvimos en el pleno de octubre, creo que fue, pues nos hemos vuelto a abstener porque no estábamos de acuerdo con ello. ¿Hubiera preferido UCIN que se pagara esa cantidad y se hicieran las mejoras previstas? ¿Qué solución hubieran preferido? Me hubiera gustado que se hubiera consensuado las opciones y no se ha consensuado, con lo cual nos podían haber hecho un planteamiento y haber decidido o poder decidir qué planteamiento era el mejor para la población. Entonces, bueno, nosotros somos un grupo que siempre hemos pedido cámaras de seguridad, calle empedrada en la zona centro de la población, aunque ahora las vamos a tener en el polígono, las tenemos ya, pero pienso que para evitar mucho vandalismo, pues son buenas las cámaras de seguridad, y entonces, bueno, pues si va a haber un deprimento de lo que se iba a gastar, pues se va a perder en ese sistema. Un sistema que ayuda tanto a la policía a la hora de hurtos, a la hora de como hemos dicho, vandalismo, pues no lo vamos a tener. Va a haber, pero va a haber menos. También presentó ruegos, preguntas, proposiciones, sí. Háblenos de ellas. Presentamos un ruego sobre abrir una puerta en la residencia, lo que es enfrente de la residencia de ancianos, en los jardines, porque pensamos que para que los mayores puedan acceder al parque, pues sería una buena opción tener esa puerta, porque las puertas cercanas están a 200 y pico metros, que para nosotros, por ejemplo, no es una longitud apreciable, pero para una persona con movilidad reducida son 200 y pico más otros 200 de vuelta, es medio kilómetro. Entonces pensamos que para tanto que las familias puedan disfrutar de nuestro parque cuando van a visitar a sus mayores, como para los mayores que tienen posibilidad de acceder al parque, lo puedan hacer, puesto que hay un paso de peatones que les facilita la entrada, el cruce de la carretera y la entrada. Entonces fue por lo que lo solicitamos. Ya lo había solicitado la plataforma, la Asamblea Ciudadana en años anteriores, y también se le dijo que no, que la distancia era mínima y que no se iba a hacer. También nos pidieron el soterramiento de líneas aéreas de alta tensión y preguntaron por ese tramo de conducción de la tubería general de agua que viene desde los depósitos de captación de agua potable, que es donde últimamente se están produciendo las averías, porque ya el tiempo de vida útil de estos elementos ha pasado. Lo primero son de fibrocemento, esas tuberías, y además es donde está viendo las pérdidas y las averías, los cortes. Entonces pensamos que ya nos dijeron que están trabajando en ello,
pero pensamos que es necesario cambiar ya esas tuberías que ya han sobrepasado su ciclo de vida útil. Y respecto al soterramiento de las líneas de alta tensión, bueno, pues ahora tenemos el caso que hay unas líneas de alta tensión que pasan por el sector 5, por el polígono. Entonces sería bueno soterrarlo, igual que todas las que pasan van lo que es la avenida del Parque, todo lo largo de la avenida del Parque, pues ahí están. Y afea muchísimo y no es bueno tampoco tenerlas ahí. Entonces el soterramiento era por eso. Nos dijeron que ya lo habían ellos planteado con las compañías responsables y bueno, a ver si lo conseguimos y hacemos que esa avenida se quede todavía más bonita de lo que se está quedando. Y por último también sobre el archivo municipal que se está digitalizando. Sí, porque nosotros nos pusimos a buscar el reglamento y no estaba puesto en el ayuntamiento. Entonces lo que rogamos que por favor se actualicen lo que son todos los reglamentos que se van aprobando en pleno, que se pongan en la web para que cualquier ciudadano pueda tener acceso a ello. Y lo que es todo el archivo, pues pienso que hay cosas interesantes, tiene que haber cosas muy interesantes que sería bueno que la ciudadanía tuviera acceso a ello. Ya nos dijeron que también que con el tiempo pues eso se podrá exponer lo más representativo, se podrá exponer para que los colegios y la gente que quiera lo pueda visitar. Pilar Maeso Jareño, la portavoz de UCIN, la única concejala de este grupo en el Ayuntamiento de Manzanares. Muchísimas gracias un mes más por pasar por este turno de palabra. Gracias. Pues ahora es el turno de palabra, como es habitual en este espacio, del Grupo Municipal Popular y nos acompaña su portavoz, Rebeca Sánchez Maroto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Turno de palabra para hablar de ese pleno del pasado mes de junio, pleno ordinario, en el que imperó la unanimidad, como hablábamos antes con la portavoz de UCIN, todos los puntos por unanimidad, excepción de uno en el que UCIN se abstuvo. El Grupo Popular, en este caso, apoyó todas las propuestas del equipo de gobierno. Valoración general del pleno. Pues la valoración es positiva respecto a los puntos del orden del día. Echamos muchísimo de menos lo que no se lleva en el orden del día del Pleno, que son las mociones que presenta este Grupo Municipal Popular y que no entran a debate por decisión del alcalde y no forman parte del orden del día y no podemos debatirlas. Y bueno, pues también echamos mucho de menos que haya otro tono de cordialidad en los ruegos que presentamos en defensa de los intereses de los vecinos y las demandas que nos hacen llegar. ¿Qué mociones querían presentar ustedes? Pues presentamos dos mociones que, como digo, no fueron incluidas, que consideramos que son mociones de actualidad política y que desde luego afectan a todos los vecinos de Manzanares. Una de ellas era en relación con la subida de la luz, una moción en contra de esa subida de la luz. Todos los vecinos de Manzanares pagamos el recibo de la luz, que yo sepa, y no creo que ahora con la implantación de las fotovoltaicas nos vaya a salir gratis, ojalá. Es una moción que muy interesante. Pretendíamos que por unanimidad se mostrara nuestro rechazo a esa subida de la luz y bueno, pues ni siquiera tuvimos la oportunidad de debatirla ni de defenderla en pleno. Y la segunda moción pues fue contra los indultos, que ¿qué podemos decir? Que nos parece una absoluta indignidad, un atentado a la democracia, a las instituciones, a la unidad de nuestro país. Y yo creo que todos los vecinos de Manzanares tienen derecho a saber cuál es la postura de sus gobernantes, tanto del equipo de gobierno como también de los concejales de la oposición respecto a estos temas. Independientemente, ¿no?, de las competencias municipales. Independientemente de las competencias municipales, los manzanareños somos españoles y pagamos los recibos de la luz. O sea que yo creo que, aparte de las competencias municipales, pues también tenemos derecho a saber qué es lo que opinan las personas que nos gobiernan y que son los que deciden el futuro de nuestra ciudad. Y también quienes forman parte de la oposición, ¿por qué no? Yo creo que los vecinos tienen derecho a conocer cuáles son esas posturas y no entendemos por qué el señor alcalde se niega a traer esos debates al salón de plenos y a mostrar públicamente cuál es su posición respecto a esos temas que desde luego nosotros consideramos de suma importancia. De los asuntos que sí se trataron, ¿qué destaca? Bueno, pues de los asuntos que se trataron, destacamos por un lado
en el punto número 3 del Pleno hablamos sobre la ordenanza, la tasa de pago por ocupación de la calle, para que todos los vecinos nos entiendan, ¿no? Esos percheros o esos mostradores que sacan los vecinos a la calle, en el comercio me refiero, en calle empedrada o así, pues el ayuntamiento, haciendo un esfuerzo, vamos a ponerlo entre comillas, no va a cobrar esa tasa, lo renovábamos en no cobrar esa tasa. Los vecinos tienen que saber que eso suponen unos ingresos de 600 euros anuales, o sea, no cobrar esa tasa a los comerciantes supone que el ayuntamiento va a dejar de ingresar 600 euros al año. Estamos comprometidos con el comercio, igual que con la hostelería y con todos los sectores que peor lo están pasando a consecuencia de la crisis del coronavirus, y vamos a apoyar esa propuesta, pero desde luego nos parece insuficiente, insignificante. Tenemos ayuntamientos a nuestro alrededor, ya lo comentábamos en la entrevista del mes pasado, que están haciendo verdaderos esfuerzos por ayudar al comercio, y no comprendemos por qué en Manzanares no sucede eso. Estamos hablando de una cantidad ridícula, son 600 euros al año. Y bueno, pues el Ayuntamiento de Ciudad Real, por ejemplo, ha sacado ahora una línea de ayudas directas al comercio por 1 millón de euros. El Ayuntamiento de Valdepeñas también ha sacado una línea de ayudas por 500.000 euros, ayudas directas al comercio y a la hostelería. No podemos entender por qué un ayuntamiento como el de Manzanares, del que podemos presumir que va a tener cuantiosos ingresos con las fotovoltaicas, no puede hacer un esfuerzo para conceder ayudas directas al comercio y a la hostelería de nuestro pueblo. El alcalde no es el que tiene que estar feliz, como ha declarado Julián Nieva en los periódicos. Los que tienen que estar felices son los ciudadanos. ¿Y para qué queremos un alcalde feliz con esos ingresos si esos ingresos no repercuten en la felicidad de los ciudadanos, que al fin y al cabo es lo que tenemos que procurar los políticos? Van a seguir pidiéndolo y proponiéndolo con mociones, porque habrá quien se pregunte que ustedes presentan, aunque no se debatan, mociones sobre los indultos o sobre la luz que directamente no tienen nada que ver con el municipio, y no presenten una moción por esto. Es que sí hemos presentado. Sí, no lo digo, que si van a volver a presentar alguna propuesta concreta de qué partida se debe sacar. Hemos presentado esas propuestas, lo hicimos durante la pandemia, cuando en el ayuntamiento no hubo absolutamente ningún movimiento, no sabíamos dónde estaba Nieva, no sabíamos dónde estaba el equipo de gobierno. Solamente sabíamos que estábamos encerrados en nuestras casas, que estábamos con los negocios cerrados, los autónomos, el comercio, la hostelería, y que aquí nadie hacía nada, y nosotros presentamos una batería de propuestas para que nos pusiéramos a trabajar desde el minuto 1 en ayudas directas a los comercios, en reducción de impuestos, en exención de tasas, y ninguna de esas propuestas fueron apoyadas. Vamos a seguir hablando de más asuntos del Pleno, donde se dieron nuevos pasos, nuevos avances respecto al Consejo Local de la Mujer con la incorporación de oro blanco, y se incluyó en el inventario municipal de bienes un nuevo edificio adquirido junto al Ayuntamiento de Manzanares, y también se trató esa solicitud de reequilibrio económico formulada por EISA, la empresa que gestiona la zona azul. ¿Ustedes estuvieron de acuerdo? UCIN fue el único punto donde hubo discrepancia, no estuvo en contra, se abstuvo. ¿Por qué lo apoyaron? Bueno, si me permite, Juanjo, me voy a referir primero, no por nada, sino porque está antes en el asunto del orden del día y acabar de pasar sobre ese asunto respecto al inventario de bienes. Apoyamos esa decisión para incluir dentro del inventario de bienes la adquisición del local comercial donde ahora se ubica la televisión municipal. La portavoz del Partido Socialista manifestó, y nosotros entendemos que así es, que se trata de enriquecer el patrimonio del ayuntamiento y por ende estamos enriqueciendo el patrimonio de los vecinos. Pero sí que quería hacer una reflexión sobre este tema. El importe o la valoración que se ha hecho de ese local comercial ha sido de 260.000 euros. Estuvimos de acuerdo y votamos a favor. Bueno, esa decisión de adquirirlo por ese valor se tomó en Junta de Gobierno y luego pasó a Pleno el incluirlo en el inventario de bienes. Estuvimos de acuerdo, no tuvimos nada que objetar, somos defensores del patrimonio y creemos que es una operación que se tenía que hacer y votamos a favor. Pero nos viene a la cabeza la reflexión sobre otros inmuebles que se adquirió en la legislatura del Partido Popular y que no fueron tratados con ese respeto. Por ejemplo, me viene a la cabeza en la casa de Josito, que está aquí al lado, y que fue adquirido por el Partido Popular por 100.000 euros menos de lo que ha costado el local comercial de la televisión municipal. Estamos hablando de un edificio de valor histórico del siglo XVIII y que fue adquirido por 150.000 euros, es decir, 100.000 euros menos, repito, que el local comercial donde ahora se aloja la televisión municipal. Yo creo que fue una adquisición sensata, económica y en pro de la defensa del patrimonio histórico y cultural de Manzanares. Hemos oído también durante muchas veces que eso fue la adquisición de un edificio ruinoso
y que nosotros dejamos que ese edificio se cayera. También tengo que alegar en defensa de nuestra gestión, que eso es también una falacia, ese comentario que hemos escuchado muchas veces. El edificio se adquirió en el año 2014. Una vez que se adquirió, nos dedicamos a limpiarlo, que eso llevó muchísimo tiempo. Seguro que los vecinos recuerdan el hedor que desprendía el edificio cuando caminábamos junto a él de las heces, de las palomas y de la suciedad que había ahí acumulada y de roedores. Entonces se adquirió, como digo, en el año 2014 y el Partido Popular procedió a limpiar ese edificio, a sanearlo y a apuntalarlo para acometer el proyecto y ponerlo a rehabilitar y proceder a la rehabilitación. Si adquirimos el edificio en el año 2014, en el año 2015, en mayo de 2015, nosotros dejamos de gobernar en Manzanares. Bueno, pues a partir de mayo de 2015 el edificio está en manos del actual equipo de gobierno, que pretendían que en un año y medio hiciéramos lo que no han hecho ellos en una legislatura y media. No creo porque que desde el error. año, perdón, no, sí, Juanjo, termino. Desde el año 2015 hasta ahora han pasado 6 años. Y todavía no hemos inaugurado el edificio. O sea, no nos pueden exigir que en un año y medio hagamos lo que no ha hecho el equipo de gobierno actual en 6 años. Aún así, ahí está el edificio con las puertas cerradas desde hace 6 años. Y hago una reflexión también sobre la fábrica de harinas, que también fue una adquisición Antes de muy entrar en la controvertida. fábrica de harinas, si me permite, no creo que fue un error quitar la techumbre conforme estaba el edificio, en el estado en el que estaba la casa Josito, quitarle el techo. Valorarlo técnicamente no me corresponde, Juanjo, porque honestamente no tengo los conocimientos en arquitectura para poder juzgar sobre aquello. Yo creo que se hizo un estudio desde el Servicio de Obras y se consideró que se tenía que, los técnicos consideraron que se tenía que actuar así, y yo lo respeto de principio a fin, porque no soy yo quien puedo rebatir esa decisión, pero me parece que 150.000 euros es un precio más que razonable. Estamos hablando de 100.000 euros menos que el precio que ha costado este local comercial. Y estamos hablando de que estuvo en nuestras manos un año y medio en el que nos dedicamos a limpiarlo, que había muchísima tarea, todo el mundo sabe cómo se encontraba el edificio de suciedad, y apuntalarlo para empezar a desarrollar el proyecto. Desde que está el Partido Socialista gobernando han pasado 6 años, no un año y medio, como nosotros tuvimos ese edificio, sino 6 años y todavía no se ha inaugurado. O sea que a ver si somos un poquito más sensatos cuando hablemos de obras y de estas cosas, Sí, ¿no? le he cortado con lo de la fábrica de harinas. Sí, y respecto a lo de la fábrica de harinas, pues curiosamente la fábrica de harinas costó 100.000 euros más en metálico que lo que ha costado el local comercial de la televisión. Por la fábrica de harinas se pagaron 360.000 euros en metálico. Y el resto, hasta el millón de euros por el que se valoró, se hizo en permutas al resto de los propietarios, porque la fábrica de harinas tenía 21 propietarios. No era cuestión de negociar con 1, 2, 3 o 4 personas, sino 21 propietarios, y de ellos algunos tenían una cuota muy pequeña y era muy difícil llegar a un acuerdo con los 21. Entonces, en metálico fueron 100.000 euros más que lo que nos ha costado hoy el local comercial donde está la televisión municipal, y el resto, hasta el millón de euros, que es por lo que se valoró, que estamos hablando de un edificio, de una joya de nuestro patrimonio, de un ejemplo de, bueno, creo que fue la tercera fábrica de harina más importante de España. Estamos hablando de un estilo arquitectónico industrial de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que yo creo que hay que poner en valor y que teníamos que protegerlo para que no pasara como sucedió con el casino, que luego llegan las lamentaciones cuando perdemos aquello. Pero será consciente de que precisamente el estado de ese local al que se refiere que se ha comprado para, entre otras dependencias, donde está la televisión, no está en el mismo estado que pudiera estar en su día la Casa Josito o la fábrica de harinas, y necesita mucho menos de cara a rehabilitarlo y a ponerlo en orden. Pero estamos hablando de protección del patrimonio histórico. ¿Usted cree que el local comercial que hemos adquirido tiene menos valor histórico, tiene más valor histórico que la fábrica de harinas o que la Casa de Josito? No, yo no lo digo, yo digo por la diferencia de precio que dice. Pues por eso yo hago la referencia a eso. No es lo mismo Me refiero a lo que un cuesta poner en orden una cosa y otra. edificio luego hablaremos después de las obras que haya que hacer o lo que haya que invertir, ¿no? Y las ayudas que se necesiten. Oiga, nosotros estábamos abiertos a rehabilitar la fábrica de harinas escuchando las propuestas, primero de los vecinos, porque cuando se adquiere un edificio de estas circunstancias no se adquiere para el equipo del gobierno. La fábrica de harinas no era para el Partido Popular, era para Manzanares, para los vecinos de Manzanares, igual que la Casa de Josito, igual que el local de la televisión. Se adquiere para Manzanares. Y nuestro proyecto era primero escuchar a los vecinos, porque la fábrica de harinas, estamos hablando de que el edificio tiene 3 plantas de 900 metros hábiles, 900 metros cada una de esas plantas, son 2.700 metros. Y estamos hablando de 13.000 metros cuadrados de superficie.
de suelo dotacional en el centro de Manzanares. O sea, eso tiene un valor increíble. Y además la fábrica de harinas no se tiene que destinar a un solo proyecto. Como digo, primero queríamos escuchar a los vecinos de Manzanares, queríamos hacer un equipo de trabajo para escuchar también a la oposición, algo que echamos muchísimo de menos con este equipo de gobierno, que se nos escuche y que se cuente con nosotros para formar grupos de trabajos, que nos hemos ofrecido en muchísimas ocasiones a participar, a trabajar, a aportar nuestras ideas, pues por ejemplo para salir de la crisis, y jamás se ha querido coger esa mano que hemos tendido. Y luego pues abordar ese proyecto tan bonito de tener la fábrica de harinas rehabilitada en nuestra ciudad. Desde luego, no creo que se pudiera haber hecho de mejor manera. Y también tengo que decir que el Partido Socialista, en su programa electoral, también llevaba la adquisición de la fábrica de harinas. Ahora, lo que yo no sé es si el señor alcalde pensaba que se le iban a regalar. Yo no lo creo, desde luego, y no creo que se hubiera podido gestionar de mejor forma esa adquisición para los vecinos de Manzanares. Los vecinos ya hablaron en las elecciones respecto a lo que ustedes hicieron o lo que proponían para la siguiente legislatura. Vamos a centrarnos en el pleno del pasado mes, en estos últimos minutos. Del resto de asuntos, si quiere destacar algo más, o podemos hablar, si le parece, también de sus ruegos y preguntas. Sí, respecto a los ruegos y preguntas, destacamos de ellos dos principalmente. Por un lado, la situación del Parque de Bomberos de Manzanares, que es algo que nos preocupa muchísimo. Hemos leído en prensa que se va a producir una reorganización en la plantilla y que en Manzanares solamente nos vamos a quedar con 2 efectivos. Después de que leyéramos esa noticia y preguntáramos en el Pleno si es seguro que nuestro parque de bomberos, en el de Manzanares, que no solamente atiende a Manzanares, sino que también atiende a distintas localidades de nuestro alrededor, como La Solana, Alhambra, Membrilla, etcétera, si es seguro que nos quedemos con un efectivo menos y que solamente haya 2 bomberos en ese parque para atender a todos esos habitantes. Pero nos preocupamos mucho más cuando leemos, no sé si será Juanjo conocedor o si los vecinos habrán podido leer una carta que ha incendiado las redes sociales, valga la redundancia, de un bombero, que dice que se están trabajando en condiciones realmente pésimas, que hay escasez de personal, que hay vehículos con más de 30 años que todavía están puestos en funcionamiento y que alarma sobre también los equipos de protección que ellos mismos utilizan. Y a nosotros eso nos preocupa. Nos preocupa, y nos preocupa más cuando el presidente del Consorcio de Salvamento de Incendios de Ciudad Real es el alcalde de Manzanares. Y nos preocupa más cuando hacemos una comparativa y vemos que, por ejemplo, en el Parque de Bomberos de Valdepeñas, que atiende a 4.000 personas más que el Parque de Bomberos de Manzanares, hay el doble de personal que en Manzanares. En Valdepeñas se van a quedar con 4 efectivos y en Manzanares con 2. ¿Le convencieron las explicaciones que dio el alcalde y que apeló también a ese consenso que hay, el apoyo que tiene en el servicio contra incendios de su partido, del Partido Popular? No me convenció en absoluto. Lo primero, porque no respondió a la pregunta. Mi pregunta era si estábamos seguros, los vecinos de Manzanares, con solamente los vecinos de Manzanares y la comarca a la que protege este parque de bomberos, con solamente 2 bomberos, la dotación de 2 personas en el parque de Manzanares. Y él no dijo que sí estábamos seguros en ningún momento. Y yo, mire, no me pliego a las indicaciones de nadie. Yo estoy pendiente de las necesidades de los vecinos de Manzanares. Y yo no sé lo que el señor Nieva quiere decir con el partido, que tengo que hablar con el partido. Yo lo que tengo que ver es que los vecinos de Manzanares estén seguros. Y lo que tengo que hacer es escuchar esas demandas y trabajar porque en Manzanares no se corra ningún peligro. Ojalá no suceda nada. Espero que no tengamos que lamentarlo, la verdad. Y el otro tema que seguro quiere tratar es el de la calle San Marcos. Sí, bueno, pues el de la calle San Marcos también nos hacemos eco de las demandas de los vecinos. La calle San Marcos y la calle Lope de Vega, muchísimos vecinos han sufrido desperfectos en sus viviendas o en sus locales comerciales a raíz del arreglo de las calles. Lo primero que quiero destacar es la falta de talante de la concejal de Obras cuando contesta en los plenos a preguntas que se le hacen con toda la educación del mundo. Así le pasa, que luego tiene que pedir disculpas algunas veces públicamente. Le hacemos llegar las demandas de los vecinos y nos contesta pues con unas formas que desde luego creo que no son las mejores, pero bueno, allá ella. Y hemos visto los registros y hay vecinos que incluso han reclamado hasta 3 veces el arreglo de su fachada o de su local porque se está haciendo caso omiso. Y además la concejal intenta trasladar la responsabilidad a la empresa. Oiga, no, mire, usted, señora, es la concejal de obras de este ayuntamiento. Este ayuntamiento ha contratado a una empresa para hacer las obras y el responsable de que todo salga bien es del concejal o de la concejala, como a ella le gusta que la llamen.
La responsable es ella. Ella es la que tiene que estar pendiente de que las obras se hagan en condiciones y la que tiene que estar pendiente de que si se producen daños en las viviendas o en los locales de los vecinos, se reparen en condiciones y no se haga como se está haciendo ahora, que es poner un pegote de cemento. Da igual si lo que se ha roto es una baldosa de mármol o de cerámica, ponemos un pegote de cemento y eso ya está arreglado. Pues mire, no. El responsable de vigilar todo eso es el ayuntamiento. Si la empresa no cumple, pues que sea el ayuntamiento el que haga las reparaciones y que luego le reclame a la empresa lo que le tenga que reclamar. Pero la responsable de que todo salga bien, aunque lo haga una empresa, es la concejal, sin duda alguna. Terminamos, que estamos ya por encima de tiempo, pero un último apunte. ¿No le gusta a usted que a una concejala se le llame concejala? Ni me gusta ni me disgusta. Yo, para sentirme mujer o feminista, no necesito que me digan concejala. No tengo ese tipo de problemas. Bueno, pues ahí queda su opinión. Rebeca Sánchez Maroto, portavoz del Grupo Popular, gracias un mes más por pasar por este turno de palabra. A vosotros por invitarnos. Gracias. Y completamos el turno de palabra de este mes con el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Manzanares. Recibimos a su portavoz, Laura Carrillo. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Vamos a analizar el pleno del pasado mes de junio, un pleno en el que, como decimos, imperó la unanimidad. Solo un punto no salió de manera unánime y no tuvo tampoco votos en contra, sino una abstención. Valoración general del pleno y ponemos ya el tiempo en marcha. Pues como siempre, como tú dices, la tónica general es la unanimidad. Eso siempre nos gusta destacarlo y recalcarlo porque el equipo de gobierno lo que presenta siempre es bueno para Manzanares y de manera que se ve que la oposición tampoco tiene nada que objetar. Como tú bien dices, uno de los asuntos tan solo contó con la abstención del grupo de UCIN, pero no tuvo ningún voto en contra. Vamos, si le parece, a analizar cada uno de los extremos que se trataron en el pleno que comenzó con una bonificación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, en este caso para Bodegas Juntero. Sí, Bodegas Juntero, como saben todos, está cometiendo un importante plan de renovación y de ampliación de todo lo que es su negocio, sus instalaciones, sus líneas de fabricación, embotelladora, etcétera, etcétera. Y este proyecto que recientemente había presentado era para la construcción de una balsa para el reactor biológico de su depuradora. En línea con eso y aplicando la ordenanza fiscal sobre la tasa, sobre el impuesto de construcciones, instalaciones y obras que tenemos en Manzanares, pues procedía a bonificarles con un 79,80% de la cuota inicial, de la cuota líquida que tenía el impuesto. Se tratan de esas medidas de apoyo a que las empresas, las obras que hagan y que vayan asociadas a la generación de empleo en la localidad, tienen esa serie de ayudas del ayuntamiento y donde pagan menos impuestos. Eso es. Tenemos una ordenanza en ese sentido pues que bonifica ciertamente y altamente todo lo que es la inversión en terreno industrial o para talleres y servicios, con bonificaciones que pueden llegar hasta casi el 100% del impuesto sobre construcción, instalaciones y obras, siempre, como decimos, dependiendo del volumen de la inversión y del número de empleos que se vayan a generar con dicha inversión, que es al fin y al cabo lo que nos interesa, que las empresas inviertan aquí, dinamicen la economía y que se generen puestos de trabajo para los manzanareños y manzanareñas. Después, y por unanimidad, ustedes ampliaron la prórroga hasta el año que viene de la exención del pago por instalación de percheros, de tiendas, de puestos en la vía pública a los comercios de Manzanares los viernes durante horario comercial, una medida que ya se puso el año pasado. Pero al hilo de lo que ya dijo en el Pleno y de lo que también ha apuntado aquí antes que usted, la portavoz del Grupo Popular, que se quejaba de que no es una medida tan importante porque apenas afecta a 600 euros. Es el apoyo que en este caso se da y lo que equivale a esta exención. Bueno, eso es lo que equivale, lo que deberían pagar como tasa por sacar esos expositores o esos percheros o pequeños tenderetes a la calle en los comercios. Pero en realidad lo que supone es una dinamización del comercio. Lo que queremos es acercar el material, el género que tienen las tiendas a la gente que pasea, a los transeúntes de la calle, pues para que esté más cerca, lo puedan ver con más facilidad y todo eso pues le lleve a comprar en los comercios de Manzanares. Quiero decir, no se debe valorar, no se debe cuantificar el apoyo en esos 600 euros, que son lo que el ayuntamiento deja de ingresar por tasas, sino en la disposición que tiene el equipo de gobierno, primeramente, autorizar que esas exposiciones en la calle se produzcan, que eso ya lo autorizó la Junta de Gobierno local, y, en segundo lugar,
a eximir de la tasa que correspondería por llevar a cabo esta actividad. Se queja también la oposición de que no consensúan este tipo de medidas de apoyo al comercio, por ejemplo, con los grupos de la oposición. Ustedes sí que se han reunido con las empresas, las asociaciones profesionales del sector. ¿Se queja de esto la oposición? De cara que pide también incluso ayudas directas, como en otros ayuntamientos. Hombre, nosotros como equipo de gobierno estamos para gobernar. Y tenemos en cuenta ciertamente a las asociaciones más representativas de los sectores, tenemos en cuenta a los empresarios, tenemos en cuenta a los sindicatos, tenemos en cuenta a las asociaciones y según nos van diciendo vamos palpando cuál es el pulso y por ahí es por donde orientamos nuestra acción política. No en vano la Asociación de Comerciantes y de Empresarios de la calle Empedrada había hecho una petición para que autorizásemos estas sacadas de material a la calle los viernes y así lo hicimos sin dudarlo. Siguiente punto, se va ampliando el Consejo Local de la Mujer, aprobaron la inclusión de la Asociación para la Lactancia Materna Oro Blanco y usted hizo un llamamiento a todas las asociaciones, no solo de mujeres, que trabajen por la igualdad para que se incorporen a este Consejo. Sí. Ciertamente Oro Blanco es muy bienvenida. Si hay alguna asociación que represente a la mujer, sin duda sería esta, ¿no? Porque eso es algo que solo las mujeres podemos hacer, como es dar la lactancia a nuestros hijos. Son muy bienvenidas y seguro que van a tener mucho que aportar al Consejo Local de la Mujer. Aparte de eso, como dices, yo aproveché pues, para hacer un llamamiento para todas las asociaciones que en Manzanares tienen un departamento, un área dedicada exclusivamente a la mujer y a la igualdad o que en sus estatutos recogen ese valor como guía para su actividad. Al Consejo son bienvenidas todas ellas porque todo lo que podamos aportar, todas las ideas, toda la energía, todos los proyectos que podamos sacar adelante, pues redundarán sin duda en una mayor igualdad para las manzanareñas y manzanareños. Acordaron la modificación del inventario de bienes. Esto supone incorporar a ese inventario municipal el edificio que ha adquirido el ayuntamiento, el antiguo edificio de Antonio Enrique, donde entre otras dependencias municipales ya se ubica la televisión municipal desde hace un tiempo. Este edificio estaba en alquiler y ahora ya era con opción a compra y ahora ya decidieron comprarlo. Le digo, por lo que nos ha comentado la portavoz del Grupo Popular, que dice que bueno, que el edificio que está bien, que está a favor, pero que era más caro que, por ejemplo, la compra que se hizo de la Casa Josito, donde reprocha que sigue cerrada sin abrirse, o prácticamente por poco más y con todo lo grande que es la fábrica de harinas. Bueno, vamos por partes. A ver, el edificio, como dices, del antiguo Muebles Antonio Enrique, es un edificio que estaba en un excelente estado de conservación, que, como todos saben, teníamos alquilado ya desde hace 3 años, por lo tanto habíamos estado pagando mensualidades de alquiler. El contrato que se firmó en ese sentido era beneficioso porque nos daba una opción a compra. Como se ha visto, es un edificio que tiene mucho valor por la situación que tiene y por el excelente estado de conservación que tiene. Está anexo a la casa consistorial, al salón de plenos, a la sala de reuniones, bueno, ahora la casa de Josito. Quiero decir, tiene una excelente ubicación que podemos utilizar para casi cualquier servicio municipal. Como de hecho está siendo con Manzanares 10 Televisión, podemos ubicar en el sótano el archivo municipal, que los que ya tenemos están totalmente colmados, y en la planta superior, por una inversión mínima, podemos ubicar cualquier servicio municipal, probablemente vaya a ser el de nuevas tecnologías, que es un servicio que está creciendo, porque vamos en esa línea, en la de apostar por la administración electrónica y tener una administración nueva e innovadora. Eso por una parte. No se puede comparar con otras inversiones que el anterior equipo de gobierno del PP hizo. Llamarlo inversiones, bueno, podemos llamarlo más gasto o despilfarro, porque decir que es comparable con comprar la fábrica de harinas por 1 millón de euros, que fue por lo que se compró, que es un edificio totalmente, bueno, en mal estado y que conllevaría, pues, muchos millones de euros, restaurarlo y ponerlo a punto, pues, para dedicarlo a cualquier servicio que se pudiera allí instalar. La casa de Josito tampoco es comparable, porque como todos saben, cuando el gobierno del PP la compró, estaba en un estado que en el primer día que nosotros entramos, casi en los primeros meses, hubo que empezar a invertir ahí dinero, pues, para recuperar la techumbre, porque estaba en muy mal estado y de ello dependía que el edificio siguiera en pie o no.
Entonces, desde el primer momento nos pusimos a trabajar con ello. El trabajo que se está haciendo de restauración, tanto de la techumbre como ahora del interior, es un trabajo minucioso, es un trabajo cuidadoso, porque es un edificio protegido, no se puede hacer lo que uno quiera, y bueno, está quedando espectacular. Cuando los ciudadanos lo vean, vamos, nos vamos a quedar todos asombrados. Yo, por lo menos que he visto la obra, es maravilloso. Cifraba el alcalde la inversión para recuperarlo y ponerlo en orden en torno a otro 1 millón de euros que ha habido que hacer. Sí, porque claro, hay que tener en cuenta que la recuperación se está haciendo en 2 fases. Primero fue el tejado, ¿no? Y ahora lo que se está haciendo pues es el resto de acondicionamiento del edificio. Entonces sí, lo podemos cifrar en torno al 1 millón de euros, diría yo. El único punto donde no hubo unanimidad, solo se abstuvo UCIN, la concejala de UCIN, es por ese reequilibrio económico que pidió la empresa de la zona azul. La empresa de la zona azul, durante la pandemia el ayuntamiento decidió dejar de prestar ese servicio, que no se prestara, y ahora la empresa pide esa compensación. Tras pedirlo de unas maneras que no eran las más acertadas o legales, según los informes, ahora se ha visto la forma de compensarlo. Cuéntenos cómo se va a hacer y si va a perder algo Manzanares, no va a perder algo económicamente de esas mejoras que había ofrecido la empresa. Bueno, en primer lugar, decir que el contrato se suspendió, pero fue a petición de parte. Fue a petición de la empresa porque obviamente debido a los decretos que se estaban sacando cada día a cuenta de la pandemia que teníamos de COVID en marzo de 2020, pues claro, la libertad de circulación de las personas, todo se paralizó. Entonces, claro, ellos la pérdida de ingresos que tenían era enorme, por no decir que no ingresaban prácticamente un euro. Este equipo de gobierno tuvo a bien suspender el contrato hasta, si no recuerdo mal, del 31 de mayo, desde el 23 de marzo al 31 de mayo, si no recuerdo mal, y después, en un decreto posterior que el gobierno de España sacó pues para compensar a todas estas empresas que, claro, se habían visto gravemente afectadas, que teniendo contratos de servicio con diferentes administraciones, pues se habían visto gravemente afectadas pues por estos decretos que limitaban en gran manera su actividad económica. Ateniéndonos a este Real Decreto, ellos primero habían hecho una petición, pero no se ajustaba a los derechos que este decreto les confería. Después volvieron a hacer una nueva petición en la que ya esta vez sí pedían lo que era un reequilibrio del contrato y bueno, acreditaban en qué se basaban para pedir esa cantidad. Acreditaban pues las facturas que habían tenido durante ese tiempo de compra de material, de alquiler de la sede que tienen aquí, de renovación de los programas informáticos, etcétera, de las pólizas de seguro que tienen contratadas habitualmente, etcétera, etcétera. Y también acreditaban, claro, que sus ingresos eran prácticamente nulos o nulos. En base a eso se calculó cuál era la cantidad que reequilibraba este contrato. Y bueno, pues se vio que la mejor forma de hacerlo era pues eso, con una de las mejoras que todavía quedaba pendiente del contrato. Hay que recordar que este contrato se firmó en 2014, también bajo el gobierno del PP de aquí de Manzanares, que nosotros en su día ya estuvimos en contra porque entendíamos que un contrato a 8 años pues bueno, era un poco largo, máxime cuando nosotros también teníamos previsto un proyecto de ciudad diferente en el que contemplábamos una semi-peatonalización de algunas zonas, unas plataformas únicas, etcétera, etcétera, que sabíamos que a lo mejor no íbamos a poder mantener algunas de las condiciones del contrato. A eso mismo se refirió la señora Maeso de UCIN, pues a que ya hubo que hacer una primera modificación del mismo pues para compensar a esta empresa por la pérdida de algunas plazas de aparcamiento. A lo largo de estos años, muchas de las mejoras que en su día la empresa adjudicataria hizo para obtener ese contrato en 2014, como digo, pues sí que se han ido produciendo. No es verdad lo que dijo la señora Maeso, las mejoras se han ido produciendo. El repintado de la señalización de tráfico, eso se ha hecho. El cerramiento del aparcamiento de la calle de la Cárcel, eso se ha hecho. El PP firmó mejoras que eran un poco absurdas, como lo de poner volardos en algunas zonas peatonales, porque ya lo teníamos, con lo cual eso era una mejora que no tenía cabida.
Lo de las tablets municipales o los dispositivos, nuestros policías están perfectamente dotados, cuentan con este tipo de dispositivos electrónicos para realizar sus funciones y, como dijo el alcalde, podemos presumir de que la dotación del Servicio de Policía Local de Manzanares es uno de los mejores de los que pueda haber. No en vano, pues todas las plazas que tenemos en Manzanares se cubren y cuando se convoca un concurso de movilidad para que puedan venir agentes de otros municipios, muchos de ellos están deseando venirse aquí. Quiero decir con esto que será porque las condiciones que tienen aquí de trabajo, laborales, salariales, etcétera, etcétera, serán de las mejores y por eso quieren venir a trabajar aquí a Manzanares. Solo quedaba esta mejora pendiente, la de las cámaras de seguridad. Y entonces se ha visto conveniente, pues para que no afectar económicamente más a las arcas municipales, compensarlo así y con la demasía que todavía queda, pues instar a la empresa a que más pronto que tarde instale las cámaras de seguridad en los puntos que nosotros decidamos. De todas maneras, la compensación todavía queda una cantidad que se tendrá que dedicar a instalar esas cámaras. Eso es. Esta cantidad que ronda unos 11.000 euros, pues irá destinada a instalar un circuito de cámaras de videovigilancia en la zona de estacionamiento regulado, que también irá a completar el que ya hemos instalado recientemente en algunos puntos de acceso a Manzanares y en el polígono industrial. El siguiente punto, también por unanimidad, que era el acordar la resolución del PAU, del Programa de Actuación Urbanizadora del sector 12 del POM. Vamos a poner en antecedentes esto en 2007, una entidad promotora, un agente urbanizador, Luafer, una empresa que tenía detrás al recordado entrenador Luis Aragonés, quería promover desarrollar suelo, se comprometió, pagó unas fianzas, no lo ha hecho y ahora esas fianzas se las queda el ayuntamiento, con lo cual también con esta resolución del PAU el ayuntamiento pues tiene unos ingresos. Eso es, claro. Cuando se firman estos contratos para urbanizar una zona, cuando se le adjudica a un agente urbanizador un programa de actuación urbanística, pues claro, ellos tienen que depositar los avales, las garantías que proceden conforme al contrato. Esta empresa, como dices, resultó adjudicataria en 2007, han pasado ya 14 años de esto y la empresa recientemente el año pasado manifestó abiertamente que no tenían intención alguna de hacer ningún tipo de actuación urbanizadora, de urbanizar ni de construir nada y entonces en ese momento pues se inicia el expediente, se hincó el expediente pues para resolver este PAU y para incautar las garantías por el incumplimiento que únicamente es imputable a este agente urbanizador que no ha hecho aquello a lo que se comprometió. Y un pleno más, hay que felicitar a los deportistas de Manzanares, a diferentes clubes y deportistas de esos clubes. Por encima de todos, el Manzanares Fútbol Sala. Claro que sí. Siempre tenemos muchas felicitaciones, por suerte, tenemos una buena cantera de deportistas, tenemos unas escuelas deportivas que dan muy buen fruto, tenemos unos clubes federados que cuentan con mucha participación de las manzanareñas y de los manzanareños y que entrenan con mucho ahínco y que, bueno, están dejando a Manzanares muy alto. Sin duda alguna, el fútbol sala es a día de hoy el mayor referente a nivel nacional que tenemos, pero no tenemos que olvidarnos tampoco del handball femenino, del baloncesto, Opticalia o del club de triatlón, que últimamente también están muy arriba. Llegamos al punto de ruegos y preguntas que formuló la oposición. ¿Qué pasa con el parque de bomberos? Que tenía sus preocupaciones por las informaciones que había leído en prensa la portavoz del Grupo Popular y aquí ha vuelto a manifestarlo, que tenemos menos dotación en Manzanares y vehículos más viejos que en otros parques, menos dotación aquí. Bueno, cuéntenos. El señor alcalde, Julián Nieva, como presidente también del consorcio de emergencias y de bomberos que es, pues le contestó pues lo que había que contestar, que nuestro parque está muy bien dotado, que estamos además muy bien comunicados, que es un servicio a nivel provincial, que en la presidencia y vicepresidencia que ostenta un compañero de la señora Sánchez Maroto, del PP, pues existe unanimidad en todas las decisiones, incluida también en esta. Es un servicio de gestión provincial en el que se gestionan los recursos a nivel provincial y se toman las decisiones pues, en base al número de intervenciones que hay, al número de efectivos y en base a la ubicación de los parques y la proximidad que tienen unos a otros.
Sin duda alguna, Manzanares, como todos sabemos, tiene una excelente ubicación y, como dijo el señor alcalde, a 10 minutos tenemos varios parques situados que, si se produjera algún incidente, podrían acudir en ayuda, como siempre se hace, por cierto, cuando hay algún llamamiento a los bomberos, cuando hay alguna emergencia, pues se activa el protocolo y también acuden agentes de los parques más próximos. En ese sentido, hay que transmitir tranquilidad a la ciudadanía y a la población, porque estamos totalmente cubiertos. Al respecto de los vehículos, el señor Nieva también adelantó que en un esfuerzo ingente que va a hacer el consorcio de 5 millones de euros van a llegar vehículos nuevos, van a llegar unas escaleras telescópicas nuevas y pues se va a renovar el parque móvil. También estaba preocupado el PP por cómo ha quedado la calle San Marcos y por las quejas de los vecinos de daños que han sufrido en sus fachadas o en sus comercios. Se quejaban también de un poco la manera de responder de su compañera, la concejala de Obras. Bueno, nosotros también somos muy conscientes de que la obra ha dado muchos dolores de cabeza, no solo a los vecinos, también al equipo de gobierno y también a mi compañera, la concejala de Obras, la señora Díaz Benito. Ha sido una obra farragosa, ha sido una obra difícil, pero por suerte podemos decir que ha terminado y que ha quedado en excelente estado. Sí que es verdad que pueden quedar algunos remates, la empresa ya lo sabe, agradecemos a los vecinos su colaboración para transmitirnos todas esas quejas o esas deficiencias que aún están pendientes, y nosotros pues seguimos instando a la empresa a que las resuelva lo antes posible. No en vano también hay, por supuesto, como en cada contrato, unas garantías y unos avales que la empresa depositó en su día por si no llegara a cumplir con su responsabilidad de dejarlo todo en perfecto estado, se le incautarían y se llevarían a cabo de manera municipal. Ruegos y preguntas del grupo de UCIN sobre la posibilidad de abrir una puerta en el parque de Julián Gómez Cambronero más cercana a la residencia de Los Jardines. También hizo un ruego para que se soterren líneas de alta tensión. Sí, con respecto a lo del parque, como le contestó el señor Nieva, las puertas de acceso cercanas a lo que es la residencia están a unos 200 metros de distancia, lo cual consideramos que es una distancia asequible. También puso de relevancia el hecho de que la primera teniente de alcalde, la señora Zúñiga, trabaja allí y en principio nadie tenía constancia de que eso fuera una necesidad imperiosa que tengan los residentes o los trabajadores de la residencia. Pero no es un no rotundo, se podría estudiar y, llegado el caso, se podría practicar si lo viéramos como necesario o conveniente. El señor Nieva no se cerró en ningún caso. ¿El tendido eléctrico? El tendido eléctrico, evidentemente para nosotros también sería genial. Instamos siempre a la compañía eléctrica a que se soterren las líneas, porque desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista estético, pues es mucho más adecuado tener las líneas soterradas y que no veamos cables por nuestro pueblo. Eso sería genial y nosotros, sin duda alguna, siempre instamos a la compañía eléctrica a que vaya acometiendo este tipo de obras para librarnos de todos esos cables que son molestos para todos. También compartieron la preocupación de la edil de UCIN por el estado de la tubería de conducción de agua potable que viene desde los depósitos de Máximo hasta el municipio, y que es donde se han producido las últimas averías que han originado cortes. Claro que sí, nosotros lo compartimos y tanto es así que desde el minuto 1 estamos estamos acometiendo la renovación de redes, porque somos muy conscientes de que los materiales tienen una vida útil y cuando llega el momento pues ya se agotan, dejan de funcionar y solo comienzan a dar problemas. Es lo que estaba pasando en muchas de las grandes arterias de Manzanares, que son las que ya hemos puesto en marcha y ya hemos finalizado la renovación de redes. Ahora en la calle Toledo, que también se va a llevar a cabo, y en una próxima fase también se podría plantear hacerlo en el inicio, donde extraemos el agua en Los Romeros y en el Pocillo Máximo, porque ese es el punto que ahora quizá queda más débil en lo que es la red y que sin duda nos vamos a plantear iniciar obras ahí. La última pregunta fue sobre la digitalización del archivo municipal, entre otras cosas, también para que figure ese nuevo reglamento que hay, figure en el portal de transparencia.
incluso se preguntaba por la posibilidad de hacer visitas guiadas al archivo una vez que se avance ese proceso. Sí, bueno, pues como decimos, lo primero que necesitamos es llevar a cabo un proceso de purga de los documentos pues, que ya no valen. Evidentemente se guardan documentos desde hace décadas y décadas y décadas y primero hay que pedir los permisos para que nos autoricen a limpiar todo eso que ya en cierto modo no tiene un valor histórico o reseñable. Después, pues buscar una ubicación para los archivos o los documentos que de verdad tengan un valor histórico o que la gente pueda consultar o que sean dignos de visitar, pues colocarlos, como dijo la señora Zúñiga, en unas vitrinas o en unos armarios al efecto donde se puedan conservar y a la vez se puedan contemplar. Como decimos, necesitamos espacio y para eso también nos va a venir bien el inmueble que hemos adquirido recientemente. El proceso de digitalización de los documentos ya se ha iniciado. En tiempo de pandemia, pues aprovechamos los trabajadores municipales que por las características de su puesto habitual no podían desempeñarlo y han estado digitalizando ya documentos. Ahora también hemos pedido recientemente una subvención a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para jóvenes cualificados y uno de los proyectos también va hacia ese punto, hacia la digitalización de los archivos y de los documentos. Para terminar, porque hemos repasado ya todo el orden del día, todos los asuntos tratados, ¿por qué no tratan ustedes en el Pleno, por qué no llevan a Pleno las propuestas de moción del Grupo Popular? En este caso nos decía la portavoz del PP sobre los indultos y sobre el recibo de la luz, los indultos de los presos del Procés. Bueno, no se trata de la temática que tenga, quiero decir en concreto, estas dos mociones que ahora me comentas. No se trata de hablar o de no hablar sobre los indultos del Procés, sino que se trata pues, de que la legalidad ampara que en el Pleno municipal se tratan asuntos municipales, que es para lo que estamos y es para lo que los ciudadanos de Manzanares nos han elegido y nos pagan. Nos pagan pues, para agenciar y ordenar y gobernar aquí en Manzanares, no para divagar sobre teorías que tenga el PP de cómo el gobierno de España está haciendo las cosas de una manera o de otra. En ese sentido hay un informe de legalidad que establece que las mociones que se presenten que no tengan que ver con la vida municipal no tienen por qué ser debatidas aquí. En ese sentido, el alcalde, el señor Nieva, es muy estricto y a partir de ahí marca una línea en la que ese tipo de mociones no consideramos que tengan cabida en este pleno. Sin duda alguna, si alguien presenta una moción, como podrían hacer, pero parece que no están por la labor de trabajar mucho, si presentan una moción que tenga que ver con la vida municipal, en el que propongan algo para nuestros vecinos, para nuestras empresas, para los colectivos, sin duda alguna entraremos a traerla a este pleno y entraremos al debate y si podemos llegar a un acuerdo, mejor que mejor. Pero, por ejemplo, el recibo de la luz sí que nos afecta a los vecinos, les afecta a las empresas. Sí, sí, claro que nos afecta, si no quiero decir que no nos afecte, pero que no tenemos competencias de manera municipal, nosotros no podemos legislar a ese respecto ni podemos cambiar nada. A eso es a lo que me refiero, que nosotros como gobierno municipal, como corporación municipal, no tenemos competencias en ese sentido y entonces es un debate que no va a dar ningún fruto. Pues terminamos ya casi cumpliendo el tiempo. Termino con la pregunta que también le hacía a su homóloga del PP. ¿Usted prefiere que la llamen concejala o concejal? Pues yo prefiero que me llamen concejala, porque yo soy una mujer y considero que, aunque yo no me siento ofendida a título personal, pero considero que tenemos que visibilizar al colectivo mujer. Considero que las mujeres tenemos muchas veces techos de cristal, sitios, posiciones, trabajos, ocupaciones a las que históricamente nos ha sido negado acceder. Y considero que ahora que poco a poco se nos va abriendo la puerta, pues creo que es importante visibilizar que estamos ahí. Y entonces, en ese sentido, creo que es importante no utilizar el genérico concejales, sino distinguir entre concejales y concejalas, pues para que se visibilice que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Manzanares y el equipo de gobierno, en ese sentido, pues creo que es pionero y paritario y creo que es importante ponerlo también en valor, que somos concejalas porque somos mujeres. Pues Laura Carrillo, concejala portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Manzanares, gracias por estar un mes más con nosotros en este turno de palabra, en esta ocasión el turno del Grupo Socialista. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a ustedes, señoras y señores, por su atención. Un mes más, volveremos a mediados del mes de agosto
para analizar lo que será el pleno que se celebre a finales de este mes de julio. Saludos y que disfruten de este tiempo de verano.